bueno, él decía, él no tenía ese problema porque él tenía agua subterránea, ¿no? Ujú. Incluso una vez, hace mucho tiempo, que yo le caí, yo estaba, era un verano, y no había ninguna noticia, de verdad. Yo estuve durante mucho tiempo encargado del informativo de Tele12, de Telemundo, y dice, che, ¿qué hacemos hoy? No tenemos nada y tenemos 1 hora y media de noticiero. Y entonces yo dije, miren, ¿sabe qué, muchachos? Tráeme un camarógrafo que yo me largo hasta la chacra y voy a hablar con el viejo. Estoy hablando de lo que son las conversaciones que Sí, teníamos los periodistas, sí, así, sí. Claro. ¿no? ¿Y lo atendió o no? ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con el viejo, pero mirá que, no, yo voy a hablar con el viejo. Justo había un paro, era en verano, y había un paro de los bancarios que estaba afectando el tema del turismo y todo eso, ¿no? Había paro con los cajeros y todo eso. No estaba tan extendido como ahora que podés hacer todo online, ¿no? Y le caí a Mujica. Y entonces llego allí a la chacra, en el momento que llega otra persona. Había un custodia, hay un guardia, vestido de civil, de camiseta nomás, o sea, no, nada, ninguna parafernalia, ¿no? Y me dice, bueno, ¿qué busca? No, mire, quiero hablar con el presidente. ¿Pero usted tiene cita? Bueno, me la dio hace como 1 año cuando estuvimos en tal lado, porque yo o hace 6 meses, no me acuerdo, le digo, hace 6 meses hablé con él en una muestra de agro que había y me dijo, cuando quieras pasar por la chacra. Así que hace 6 meses el presidente me dijo que pasara. Y ahora vine. Digo, llévele la tarjeta mía, dígale que estoy acá. El hombre agarra la tarjeta y le pregunta al otro, que era un vecino, le dice, che, ¿no le podés preguntar también al Pepe si tiene una escalera? Porque a mí se me voló el quincho y necesito una escalera alta y la que tengo son todas chicas. Bueno, dice el policía. Nos quedamos ahí en la puerta esperando con el vecino. Y digo, ¿qué te pasó? Y no, el viento, había habido como una especie de tornado, me voló un pedazo del techo y no tengo escalera. Me contó un poco las vicisitudes. A los 5 minutos viene el policía, venía con la tarjeta en la mano. Yo lo miro a mi camarógrafo y le digo, la puta madre, el viejo nos echó fli, me parece que no tenemos nota. Quedamos así y viene el policía y le dice al vecino, dice Pepe que no tiene escalera grande. Ah, bueno, y agarré, este vecino se va. Y a mí me extiende la tarjeta, me la da y me dice el presidente que pase. Así que consiguió la nota para el noticiero finalmente. Claro, entonces entro y ahí en el fondo veo un tractor, estaba Mujica manejando el tractor, no te puedo decir lo que era, de barro de la cabeza hasta los pies, ¿no? Entonces, bueno, me acerco, ahí caminando entre el barro, porque él estaba moviendo la tierra, le digo, ¿pero qué está haciendo, presidente? Dice, estoy haciendo un tanque australiano. De verdad, debo decirte que después que terminó eso me puse a buscar que era un tanque australiano, porque yo no tenía la menor idea, ¿no? El tanque australiano es un tanque de agua grande que junta agua para los momentos de sequía. Entonces, todo esto te cuento de lo que pasó. Por supuesto que me dio la nota. Grabamos más de 60 minutos, hablamos de todo, y la fraccionamos y la pasamos durante varios días. Durante varios días tuvimos Mujica. Claro, y hoy, por ejemplo, usted está en Montevideo, ¿le toca ir a cubrir como periodista o va a vivir un momento histórico? ¿Quiere ir como ciudadano, como amigo o, digamos, periodista cercano al Pepe o incluso le toca trabajar? ¿Cómo va a ser su día hoy allá en el Uruguay? Ya ayer tuve que hacer, ya hicimos un programa especial en el canal. Y ahora estoy viendo, lo estoy viendo por televisión, estoy viendo las imágenes, porque, bueno, me han llamado de todos lados, muchos colegas, y bueno, nada, estoy cumpliendo con todos ustedes. Pero después voy a ir, sí, ya escribí 2 notas para los diarios que escribo en el interior del país, tengo alguno, y
y seguramente esta tarde tengo en la radio, en mi programa, o sea que voy a estar medio ajustado, pero como yo vivo en el centro, digamos, de alguna manera estoy cerca del lugar donde se desarrolla todo esto, ¿no? Sí, ¿cómo voy a ir? Y yo soy periodista, ¿no? Pero no, y me he peleado con Mujica, he tenido discusiones grandes, pero también debo reconocer que es un tipo excepcional, fue un tipo excepcional. Entonces, no sé, son cosas contradictorias. Ayer me puse muy triste, ¿no? Ujú. A pesar de que sabía que se iba a morir en cualquier momento. En la mañana yo hablé con una dirigente del MPP que había hablado con Lucía Topolansky y me dijo, mirá, es de un momento a otro. Claro. Ya sabía que iba a ser de un momento a otro. O sea, ya sabía que esto iba a ocurrir. Pero la muerte tiene eso. Es como sorpresiva a pesar de que no tendría por qué serlo, ¿no? Antonio, le agradecemos enormemente que haya tenido la pausa y el momento para hablar con nosotros aquí en Argentina, al sur de la Patagonia. Bueno, le mando un fuerte abrazo desde la capital de un país más austral de América Latina. O sea, la capital Montevideo es la ciudad más austral que hay en América Latina. Así que estamos como hermanados. Le agradecemos Gracias. enormemente su tiempo. Un Que pase abrazo. muy bien. Chau. Que vaya bien, gracias. Antonio Ladra es un periodista de dilatada trayectoria allí en el Uruguay. Anda cerca de los 70 años. Y el Pepe murió a los 89. Es decir, era más grande el Pepe, pero aún así podemos decir que eran bastante contemporáneos por la trayectoria periodística de Antonio, que allí hace periodismo de investigación. ¿Qué tono, Además, por eso, tono de voz? linda voz para hacer radio. Sí. Muy buena la vivencia, ¿no? Claro, eso es lo interesante, como la pintura, la descripción y el testimonio cercano, como llegar lo más cerca que podemos desde aquí a ese registro de quién es. La última charla fue hace 6 meses y ahí nos describió el campo de Mujica, que ahora lo vamos a escuchar enseguida en el testimonio de un río galleguense. Sí, ya sé quién es. ¿Ya sabes? Sí, ya lo saqué. Bueno, ya lo sacaste. Tengo algo después parado. Vamos, esa visita. Vamos con eso. Ese muchacho en cuestión. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Sandro Díaz. Sandro Díaz es integrante de esta radio, es el productor de este programa y también produce y está al aire por las tardes, en Fuera de Contexto, de las 15 a las 17. Sandro logró entrevistar al Pepe Mujica desde aquí, desde Río Gallegos, hace unos años y así lo recuerda. Apenas conocí la noticia de que murió Pepe Mujica, me recordó cuando trabajaba en Radio Lu12, AM680, en donde tuve la oportunidad de hablar unos minutos con él y con Lucía, su compañera de vida. Recuerdo haber llamado un martes de octubre del 2021 a su casa, a su chacra, a las afueras de Montevideo, Uruguay, y que me atienda su compañera y me diga que Pepe estaba en Argentina y que él iba a estar seguramente mañana, miércoles, a la misma hora, y que me iba a atender porque no le gustaba estar tanto tiempo afuera de su casa, entonces me iba a atender. Así que al otro día llamé a la misma hora y me atendí. Yo le avisé al conductor un día antes que íbamos a hablar posiblemente con Pepe Mujica, porque por ahí esas notas a veces se caen, porque son gente que por ahí tiene otros tipos de entrevistas, otro tipo de compromiso. Pero así todos se acordaron de que tiene una entrevista con una radio del sur del mundo, de la Patagonia, una M, y me quedo con esa impresión de esa humildad como para entender
y dejar su mensaje, ¿no? Lo que él creía o su visión de la vida en cualquier lugar, ¿no? Del mundo, no importa lo alejado y lo chico que sea el medio que le pide la entrevista. Hasta allí el recuerdo de Sandro. Hay que decir que Sandro, no lo digo solo porque es productor de este programa y porque es amigo personal, sino porque lo es. Es un gran productor. Un productor de radio lo que hace es buscar la entrevista imposible, buscarla como si lo fuera. Es decir, como si fuera posible, en verdad. Y luego, persistir. Un productor persiste y persiste y persiste. Desde la nota de la ciudad, la cosa de tu pago, de nuestro pago chico, hasta cosas que decís, ¿por qué no lograr esta entrevista? Y estoy viendo en el posteo que él hizo ayer en sus redes sociales, cuando se supo la muerte del Pepe, que la nota en LU12 fue el 28 de octubre del 21, del 2021. ¿Has hablado de esto, Rodri, con Sandro, vos siendo más amigo incluso de él? Sí, me ha contado y además he escuchado la nota. Además, creo que si mal no recuerdo la hizo Carlitos Aldivia al aire, de LU12 M680. Sí. Lo que pasa es que es muy fuerte conseguir una nota así. Y es como decís vos, ¿no? También, o sea, el laburo del productor, esa cosa de querer no solamente conseguir al entrevistado por lo que el entrevistado es, sino también porque el valor que tiene su palabra en un contexto determinado. O sea, estás buscando... No es la nota por la nota, sino es la nota por el valor que tiene la palabra de esa persona en ese momento. No recuerdo bien, digamos, en qué contexto fue, pero sí me acuerdo de que fue impactante escuchar de repente la voz del expresidente de Uruguay en el aire de una radio de Santa Cruz. Octubre del 2021 fue esa entrevista que logró Sandro Díaz, que es desde hace algún tiempo ya integrante del staff de esta casa de Nuevo Día en la radio. Es el productor de este programa y compartía este audio que nos lo envió especialmente para la ocasión. Nos apunta Leo, oyente, se fue un ícono de la política sudamericana. Creo que ha dejado un legado importantísimo. Antes de establecer el contacto telefónico con Antonio Ladra, con el periodista y escritor uruguayo, que tuvo, bueno, esta pintura, esta descripción para con nosotros, que nos permitió acercarnos a ese lugar, a ese campo y a Montevideo. Sigo brevemente con cómo cuentan las noticias, el hecho en las tapas de los diarios porteños, y vamos al segundo rivalleguense, al segundo audio, segundo testimonio enseguida nomás. ¿Qué dice La Nación? José Mujica, un revolucionario que aprendió el valor de la democracia. 1935-2025, también lo pone como fotografía de tapa. Y lo que suele hacer Página 12 en estos casos, que además es un personaje, Pepe Mujica, afín en términos políticos e ideológicos de los tres diarios que estamos repasando de la Argentina, Clarín, La Nación, Página sin dudas es el más afín en la mirada del mundo que se tiene. Como hace Página 12 siempre, hay una ilustración. Claro. Tenía algo para agregarle, algo de lo que dijo Antonio Ladra sobre el auto, sobre ese mítico Volkswagen Escarabajo Serie 1. Viste que él menciona, nos dice Antonio, que el auto se lo había intentado comprar por $1 millón, un jeque árabe, al expresidente, ¿no? Bueno, ahora está en la incógnita. Esto fue en el año 2014, una propuesta concreta que le hizo un jeque árabe durante una cumbre del G77 más China efectuada en Bolivia. Al parecer, el potentado árabe no podía entender cómo el presidente de un país andaba en un auto que en otros contextos apenas clasificaba como un objeto vintage. Modelo 87 el auto. Pero este árabe no fue el único que le quiso comprar el Volkswagen Escarabajo, que en Uruguay se llama Fusca, igual que en Brasil. Acá se lo conoce en muchos países como, acá en Argentina como escarabajo, en cucaracha le dicen en Nicaragua, en Chile pulguita, bocho en México, a este auto, el auto del Pepe. Y me estoy fijando acá en una linda nota periodística de un medio de Córdoba, Córdoba 24N, está en una foto, sale Pepe Mujica
en el Volkswagen Escarabajo, o el Fusca, como dicen los uruguayos, celeste, con Lula da Silva de acompañante, el presidente actual de Brasil. En otra sale con Lucía, su señora. Pero decíamos que este jeque árabe no fue el único en ofertar $1 millón por el auto del Pepe Mujica, sino que un embajador de México ofreció también, y lo tentó al Pepe Mujica, con adquirirle el Fusca. Y sabés que había propuesto 10 camionetas 4x4 nuevas a cambio del Escarabajo. Tampoco lo vendió el Pepe. Se lo quedó nomás. Se lo quedó. Y ahora, ¿qué irá a pasar con este Volkswagen? Se pregunta en la nota de Córdoba 24N. ¿Será tomado como una pieza de museo conmemorativa? ¿Quién se quedará con el auto? Porque es todo un símbolo el Fusca para los uruguayos, el Fusca celeste del Pepe Mujica. Claro, además digo, vender el auto es vender, no sé, es algo, tiene un valor simbólico tan grande, Sí. tenía un valor simbólico tan grande para él, que venderlo hubiese significado, tal vez, inclusive dar un mensaje contradictorio, ¿no? De una persona que siempre ha sido tan austera, tan poco ambiciosa, o al menos así se la ha visto. Cambiar algo tan preciado para él como era ese auto Sí. por 10 camionetas, por $1 millón, por lo que sea, tiene lógica, digamos, Sí. ¿no? O sea, coincide, es congruente con lo que Con lo con que la hizo, imagen sí. que él tenía. La Exacto. decisión de no vender el auto ni siquiera por $1 millón. Auto que sabe, lo debe tener que llevar al mecánico, no sé. Lo arregla él, lo arreglaba él. Ah, bueno, Pues sabía mecánica, lo arreglaba él. te das cuenta. Es un auto que no requiere mucho tampoco, que es refrigerado por aire. El Eternauta diría lo viejo funciona. Claro. Así es, ¿Sabés que me acordaba que en la foto que sale con Lula da Silva manejando Pepe y Lula de acompañante del Fusca? Lula da Silva fue dirigente de los metalúrgicos o los mecánicos en Brasil y fue despedido de la fábrica Volkswagen en Brasil. Mirá. En plena dictadura es cuando comienza, ¿no? Lula da Silva. Lula da Silva. Sí, sindicalista. Sí, sindicalista. Sindicalista, Sí. sí, de Fue despedido de carrera. la fábrica de Volkswagen Brasil. Mirá, Mirá el dato. Las vueltas de la vida. la vuelta de la vida subiendo hacia un Volkswagen, ¿no? Al autito del Pepe Mujica. Les decía que página 12 elige en estas ocasiones una ilustración. Cuando muere alguien que le es cercano y sale un dibujo de Daniel Paz a tapa completa y el título es de una canción de Citarrosa. En mi país, qué tristeza. Murió José Pepe Mujica, que empezó como líder de la guerrilla Tupamaros y fue presidente de Uruguay. Rehén de la dictadura, se convirtió en figura emblemática del Frente Amplio y de la izquierda latinoamericana. Comillas, me iré con el último aliento y donde esté, estaré contigo, porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo, se despidió por adelantado. Sandro Díaz nos contó recién, compartimos el audio, su vivencia con el Pepe Mujica en octubre de 2021. Sí. El 6 de febrero, en plenas vacaciones de verano argentinas, un río galleguense que vive en Punta Arenas se le puso en la cabeza: tengo que ver al Pepe Mujica, tengo que llegar a la casa del Pepe Mujica, sin demasiada planificación. Va a saludar a Nica, me va a saludar a mí porque somos amigos. Rodri, te presentamos a un amigo, se llama Rafael, lo escuchamos. Hola amigos de la radio, hola Leandro, hola Nica, mi nombre es Rafael Martínez, algunos me conocen, trabajé en los medios hace muchos años atrás, hoy por hoy vivo en Chile. Quería contar mi historia relacionada a Pepe Mujica. Tuve la oportunidad de estar en su casa, en febrero decidí ir por estas cosas de la vida, sabía que le quedaba poco tiempo, si bien no soy una persona de dinero, un día para otro decidí ir, saqué pasajes y fui sin pensar dónde iba a parar, sin saber dónde vivía. Viajé a Uruguay, llegué, la gente muy amable de Uruguay, me costó un montón encontrar la casa porque nadie sabe dónde vivía, vive en la zona rural, a la afuera, Montevideo. Tomé un montón de colectivos, la gente me fue indicando dónde más o menos podía vivir y bueno, tuve la experiencia de llegar hasta su casa sin saber dónde era,
que en la zona rural, caminé varios kilómetros, encontré la escuelita que él tiene frente a su casa y ese fue el punto de referencia como para saber que vivía ahí. Gracias a Dios me dejaron entrar porque desde el año pasado se despidió públicamente, dijo que ya no recibía a nadie en su casa porque estaba muy complicado de salud. Y bueno, resumiendo, básicamente hablé con la persona que era el cuidador de ellos, de su chacra, y después de pedirle por favor como 10 millones de veces accedió y pude estar en su casa. Pude estar en su casa, conocí a Lucía, su señora, fue vicepresidenta de Uruguay, y comprobé que viven de forma muy humilde, muy austera, hace más de 30 años. Tienen sus animales, tienen su chacra, trabajan en su chacra, es gente muy humilde y tuve la gran suerte y oportunidad de estar en su casa y bueno, compartir el momento con su señora, que en ese momento me dijo que Pepe ya estaba muy, muy complicado de salud, así que no pude verlo en ese instante. Pero bueno, quería comentarles eso y bueno, las cosas hay que hacerlas si se puede y la moraleja es esa, la vida es un rato. Y a veces no se trata de una cuestión de dinero. Yo no soy una persona de dinero. Y bueno, fui y hice realidad mi sueño. Y me traje de recuerdo un choclo, porque esos tienen unos grandes maizales ahí. Eso los guardan para seguir cultivando. Así que ese fue mi trofeo. Y bueno, estuvo complicado traerlo por las aduanas, pero eso es una anécdota. Bueno, gracias chicos por darme el tiempo para compartir mi historia. Quien le dio el choclo al amigo Rafael Martínez es Lucía, la esposa del Pepe. Ella le dio el choclo. Como somos amigos con Rafa, él vive en Punta Arenas. Estuvo en Gallegos varias veces, viene seguido porque acá tiene, además, aparte de su familia, sus papás. Enseguida te dejo, Nica, lo que quieras apuntar porque sé que te contó esa experiencia también. Y saben que Rafa, bueno, se le puso en la cabeza, tengo que ir a la casa del Pepe Mujica, tan simple como eso. Y fue. Él llevó dulce de ruibarbo, de calafate y unas chancletas. Y cuando se lo deja a Lucía, a la esposa del Pepe, Lucía le dice sí, y lo estamos viendo en el streaming. Quien no nos está escuchando por FM y nos está viendo por YouTube en Diario Nuevo Día, allí está la foto del Rafa con Lucía, la esposa del Pepe, y un par de fotos más que son del camino llegando a la casa del Pepe. No sacó muchas fotos, Rafa. Ayer le pedían las fotos para compartir en el streaming y dice, mira, por una cuestión de respeto yo quería vivir el momento y registrar muy poquito. Además porque entró a la casa, ¿no? Y charló un rato largo con Lucía. El Pepe no estaba bien de salud. 6 de febrero, reitero, fue esto. Y bueno, le cuenta a Lucía, sí, nosotros cuando fuimos a la Antártida con Mujica, pasamos por Punta Arenas y estuvimos en Punta Arenas. Y como eran gente que vivía cultivando, cosechando, conocían el dulce de ruibarbo, entonces se lo agradeció mucho. Conocía la planta del ruibarbo y le agradeció mucho al Rafa. Dijo, sí, desde ya, déjame el dulce de calafate y las chancletas el Pepe la va a usar. No tengas dudas que la va a usar, le dijo. Y llegando al lugar, que fue como guiándose sin GPS, la gente le iba contando y se tomó 3 micros larguísimos, empezó a caminar y cuando vio la escuela o algo que se parecía a la escuela, dijo, tiene que ser acá. Y lo atiende a Rafa Martínez, una docente de la escuela rural, que le contó que el 80% del dinero de Pepe Mujica presidente iba para financiar la escuela, que una vez que él dejó de ser presidente siguió financiándola y ya estaba su inquietud en febrero qué iba a pasar con esos chicos cuando el Pepe muriera, porque básicamente es el Pepe con Lucía Topolansky, su pareja, ex vicepresidenta de Uruguay también, quienes la financian, ¿no? Hay 50 chicos de esa zona rural en las afueras de Montevideo que van a esa escuela todos los días. Bueno, ese es el testimonio de otro rivalleguense que llegó a la casa del Pepe en febrero pasado. ¿Qué te contó vos, Nica? ¿Alguna cosa más? Me contó la peripecia de lo que fue traer ese choclo. Viste, en el audio se ríe nomás. A mí también me contó. Casi iba preso. Casi iba preso. Y una discusión, bueno, con que lo trató muy mal el policía de seguridad aeroportuaria. Bueno, nada, está.
pero fue una discusión grandísimo, casi se lo llevan preso a Rafa por pasar el choclo. El choclo está en Punta Arenas. El choclo está en Punta Claro, Arenas. no se puede pasar No, fruta, no. no se puede. Fíjate que lo que pasa cuando cruzas acá la frontera, Sí. que si te estás comiendo una manzana te dicen, no, Y terminátela acá, y tirala antes de cruzar porque para no pasar a Punta Arenas no pasó nada. Pasó desapercibido. pasó derecho nomás. Sí. Ustedes piensan igual que son unas semillitas, ¿no? Sí. No es nada de otro mundo. Sí, digamos. y le regaló otras semillas de otras cosas. Lucía, la mujer de Pepe. Nos contó también, me contó del lugar, que es un lugar muy lindo, donde vive el Pepe, muy humilde, como él lo relataba ahí, Rafa. Pero una experiencia inolvidable para él, que de hecho yo hacía mucho que no lo veía, y ahora cuando nos contactamos ahí en febrero, a día de haber estado en Uruguay, lo primero que me cuenta es eso, de toda su vivencia con la ida para conocer al Pepe y de todo lo lindo que vivió en Uruguay, en Montevideo. Para cerrar este momento del programa, comentamos, o mejor dicho, abrimos este extenso bloque, con las palabras finales del Pepe Mujica en octubre del año pasado, despidiéndose en un acto de cierre de campaña, tomando la palabra. Luego, si recién se enganchan con la radio, acabamos de conversar minutos atrás con un periodista y escritor de larga trayectoria allí en Montevideo, con Antonio Ladra. Compartimos el audio de dos amigos que también son colegas y uno de ellos trabaja con nosotros, de Sandro Díaz y Rafa Martínez. Testimonios del Pepe de los últimos años hay muchísimos. Solo como para un convite, estos últimos años de etapa muy reflexiva del Pepe Mujica. Una nota que me gustó muchísimo, es la que le dio a La Nación al periodista Hugo Alconada Mon hace relativamente poco tiempo. Tenemos varios audios, pero vamos a elegir algún fragmento de ellos. Le pregunta Alconada Mon sobre la razón de la vida, el para qué vivir, y esto contesta el Pepe. Hay que tener una causa para vivir. Eso no quiere decir que la cosa sea la transformación de la sociedad en la que viví. Puede ser la pintura, puede ser la poesía, puede ser la novela, puede ser un arte, tocar un instrumento, pero tenés que tener algo que a vos particularmente, además de la lucha por la vida, te conmueva y te comprometa. Porque si no, ¿para qué vivir? ¿Para pagar cuota? A la vida hay que inventarle una causa. ¿Cómo crees que vas a ser recordado? Como un viejo medio loco. Como un viejo medio loco. También le pregunta Alconada sobre los años de cárcel. Hay una película que absolutamente recomiendo, que está en Netflix, que se llama La noche de 12 años, sobre todo lo que le tocó padecer a Mujica. Vos decías, Rodri, hace un rato atrás, que en un momento leyó mucho porque le llevaban muchas cosas para leer, ¿no? Para soportar ese encierro. Hay que decir también que él estuvo en una habitación, en un pozo de 2x2, y para no enloquecer, eso la película lo muestra muy bien, La noche de 12 años, él empieza a imaginarse que hace oficios. Es decir, está todo en su cabeza, en su imaginación, y empieza a practicarlos para no enloquecer, es decir, para ocupar el tiempo. Una cosa realmente tortuosa, que estuvo al borde de la locura, y eso en la película está absolutamente reflejado. Sí, dicen que hablaba hasta con los insectos, que hablaba con las hormigas. Llegó un punto, estaba desbordado. Así es. Pero bueno, increíble, ¿no? Esto que decís, y que lo haya salvado la lectura, que lo haya salvado la escritura. Digo, en un momento de absoluta desesperación, donde ya perdés totalmente noción del tiempo, del espacio, pasas hambre, digo, un montón estás aislado del mundo, y lo único que te une es eso, es la lectura y la escritura. Increíble la historia de Pepe Mujica, la verdad. Es tremendo. Y escuchaba este audio y me acordaba que hace no mucho tiempo, no lo tengo en este momento en mente, capaz ustedes se acuerden, hubo un reel que se repitió incansablemente en Instagram, de una frase de él que hablaba justamente de la filosofía de la vida, que se la pusieron a cuanto video había para hablar de
lo importante que es vivir, que no hay que vivir para pagar las cuotas, bueno, lo que decía recién, ¿no? Como esta cosa de tenemos que perseguir algo más que un fin económico al momento de vivir. Bueno, ha dejado mucho más allá de la política, muchísimas frases por demás interesantes para analizar. Un audio más que compartimos del Pepe Mujica aquí en esa entrevista con Hugo Alconadamón, que subrayamos, es un gran periodista de la Argentina. Dice acerca de su exilio que hay cuentas que no se cobran. Porque una ley que tenés que aprender de la vida, que hay cuentas que no se cobran, se cargan. Seguramente que hay gente que me odia. Yo no puedo odiar a ningún compatriota. Piense como piense. A la altura de la vida que estoy, no estoy para cultivar el odio. Pero la vida pasó. Pero vos decís que no podés odiar o no estás para odiar. Vos fuiste torturado, te comiste 12 años en un pozo. Sí. ¿Cómo hiciste? ¿Perdonaste, olvidaste? No, ni perdoné, ni olvidé, no cobro. Porque una ley que tenés que aprender de la vida, que hay cuentas que no se cobran, se cargan. Porque si no vivís prisionero del rencor. Yo no tengo cuentas que cobrar, las que pasé, pero son del pasado. La naturaleza nos puso los ojos para adelante. Hubiera sido útil tener un ojo para atrás para cuidarse la espalda, pero nos puso para adelante. Lo que importa es mañana. Ayer pasó. Y un último audio, y con esto cerramos los audios y enseguida abrimos el micrófono, chicos, para las últimas palabras que quieran referir de este segmento dedicado a la muerte del Pepe Mujica. Decía, el último audio es una pregunta que le hace el periodista sobre la felicidad y esto responde. ¿Vos podés decir, Pepe, que sos feliz? Sí. Sí. Hasta donde se puede ser feliz, he tenido una vida feliz. Llena de contratiempos y de matadura y de todo un poco. Pero he vivido con causa, con entusiasmo, con ganas, viste, con compromiso. Y me he dado verdaderos lujos. Esa escuela que está enfrente, que me costó un huevo, se la regalé al Estado. El 80% de mi sueldo de presidente lo daba para hacer casa. Y me sentía orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque yo decidí vivir acá y me iba a morir acá. Y no preciso más. Y vivimos con mi vieja, no tenemos sirvienta ni nada. Y vivimos de acuerdo a lo que pensamos y a lo que sentimos. ¿Qué te parece? Es un lujo, Por mi parte, lo último que digo es subrayar, es una vida multibiográfica, ¿no? Como distintas vidas adentro de una, y a modo de convite simplemente, desde la ficción, la película La noche de 12 años estaba refrescando aquí en internet porque la he visto y está efectivamente en Netflix. Está filmada en el año 2018, o mejor dicho, publicada en el año 2018, y cuenta la vida de los tupamaros que fueron presos, entre ellos el Pepe Mujica, y refleja muy bien, eso sí lo recuerdo de cuando la vi, ese borde de la locura que estuvo en su cabeza durante buena parte del encierro. Está muy muy bien logrado en la película, así que como para cerrar por mi parte, cierro con eso. Yo te quería hacer una mención especial respecto a un pedido póstumo que hizo Pepe Mujica muy poco tiempo antes de su muerte, que fue que elegir el lugar de su entierro. ¿Qué lugar eligió para su entierro Pepe Mujica? Su propia chacra. ¿Por qué? Porque ahí está encerrada, o estaba encerrada, la reina de la casa, como él la llamaba, su perra de 3 patas, una perra que lo acompañó 18 años, que era la integrante más fiel, mucho más fiel que cualquier otro integrante, tal vez de un gabinete, que un ministro, que un compañero de guerrilla. La perra de Mujica tenía esa particularidad, ¿no? Tenía 3 patas y fue fiel compañera de Pepe Mujica durante 22 años. 22 años vivió esa perra
que fue enterrada, o mejor dicho, que las cenizas fueron esparcidas en el fondo de la chacra, donde vivía con su esposa, con Lucía Topolansky. Comentarte esto porque me parece que no es menor, me parece que digo que su amor por los animales de alguna forma u otra también describe, ¿no? Bueno, igualmente, nada, o sea, es a mí por lo personal me pareció muy fuerte la decisión, digamos, de elegir ser enterrado o que sus cenizas sean esparcidas en el mismo lugar que su mascota, ¿no? Sabes que con esto que estás diciendo, Rodri, me viene la frase, un fragmento de la canción El Necio de Silvio Rodríguez, que dice: yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Es eso, ¿no? Y hasta el perro era longevo, 22 años. Sí. El Pepe 89. Y Lucía Topolansky está grandecita también. Y también, ¿no? Su lugar en el mundo, ¿no? Esa chacra. Porque Pepe Mujica nunca vivió, cuando fue presidente, nunca vivió en el palacio presidencial. Así es. Vivió en la chacra, literalmente. Iba todos los días. Tremenda la historia, ¿eh? Sí. Tremenda historia, una cosa... Despojado de toda pomposidad, había por haber para un presidente de cualquier nación del mundo. Llevamos casi una hora de aire hablando del Pepe y lo merece, lo vale el fallecimiento del expresidente uruguayo, del ex Tupamaro y de este viejo sabio que hemos escuchado, y en este último segmento de audios que hemos elegido se pone en consideración esa parte de su biografía. Son ahora las 11:24 minutos, queridos amigos, queridas amigas. Gracias a quienes fueron parte de la idea y dieron el visto bueno para compartir sus testimonios. Es una alegría, una suerte compartir buenos testimonios y hacer radio con amigos. Eso de veras no tiene precio. Son las 11:25, esto es Arriba el Día, hasta el mediodía y poquito más. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos vibrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, ESP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Raider, concesionario oficial Mercedes-Benz. Camiones y buses desde hace 8 años. Toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicate al 297-4202-203. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.mercedes-benz-trucks.com.ar. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur, 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas, o comunícate al 2966 420465. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322.
Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. El estuario. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. No te preocupes, no significa que no puedas ir. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario. Asociación Ambiente Sur. Cuidando el estuario, su vuelo continuará. $2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-612426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 6924 o 424 786. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Mesa Redonda. Opiniones, debate y análisis. Bienvenidos a la Mesa Redonda de Arriba el Día. Son las 11 de la mañana, 32 minutos. Hoy es 14, miércoles 14 de mayo, y saben ustedes que el 19 de este mes el Telebingo santacruceño va a estar cumpliendo 23 años. En el marco de esa celebración, de esa conmemoración del aniversario, el viernes 23, es decir, dentro de unos días en adelante, la semana que viene, se va a hacer un sorteo
en el marco del 23 aniversario del Telebingo santacruceño en el interior de la provincia, algo que no sucede hace mucho. Esto va a ser en la cuenca carbonífera, en Río Turbio, y para hablar de este tema le agradecemos que se haya acercado a los estudios. Está aquí la titular, la presidenta de Loterías de Santa Cruz, Claudia Pavés, que además viene de allí, quiero decir, oriunda de la cuenca. Bueno, primero gracias por venir a la radio y buen día, Claudia, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes, ¿cómo están? Gracias por la invitación, un placer estar acá por primera vez en los estudios de Nuevo Día. Y sí, trabajando bastante con este 23 aniversario que nosotros decidimos desde el inicio de la gestión, que yo arranqué el 1 de abril, que agradezco la confianza del gobernador Claudio Vidal puesta en mi persona para estar adelante de este ente, de esta institución. Decidimos recuperar algunas cosas que tenía el Telebingo justamente después de 23 años de juego solidario, y es la federalización, o sea, empezar a trasladarnos, retomar, porque hace mucho tiempo se hacía, que los sorteos se hacían en distintas localidades de la provincia. Entonces creímos oportuno que este era el momento para retomar eso, que la gente requiere y necesita de los espacios de encuentro, de contención, de juego, que sepa que también a través de esos espacios que nosotros le damos algunos premios, también están colaborando con las políticas sociales del gobierno. Veía que en la difusión que vienen haciendo, las personas que juegan el Telebingo, que vale decir son muchas, ese día va a estar todo el mundo viendo la tele como siempre, pero además, ahora usted nos va a describir, pero allí en la sede donde se va a hacer en la cuenca, va a haber premios para la gente que vaya de público. Tal cual. Así más o menos se va a dividir en lo que es el sorteo y la premiación. Es así, o sea, el cartón del Telebingo que vamos a jugar ese día tiene 6 rondas, 2 autos, un Fiat Cronos y un Toyota Yaris, con un total de más de 70 millones de pesos en premios, pero también nosotros que pusimos un adicional, que es para la gente que nos acompañe de manera presencial ese día, que al ingresar al centro cultural, donde se va a llevar adelante esta actividad, le vamos a estar ofreciendo otro numerito que va a participar de un sorteo de sorteos de dinero en efectivo. 10 premios de 50.000 pesos cada uno y un premio mayor de 200.000 pesos. Eso es lo que vamos a sortear aparte de lo que se sortea en el cartón de Telebingo para las personas que nos acompañen de manera presencial. Estamos, usted sabe, en un tiempo difícil de la economía del país. Y eso, bueno, por supuesto incluye también a Santa Cruz, incluye a todos los pueblos. Es decir, todos estamos, para decirlo en términos sencillos, peleándola para llegar a fin de mes lo mejor posible. Y en instancias como esa, el Telebingo tiene un público tradicional, muy fiel, ¿no es cierto? Tal cual. Pero después también muchas personas que dicen, bueno, también es la oportunidad de, con algo de suerte, poder ganarse un premio. Usted en su experiencia, decía, empezó el 1 de abril, todavía no cumplió los 2 meses, un mes y medio en realidad. Un mes y medio. En el cargo, además aquí desde la capital. ¿Cómo ve ese panorama, estando ahora como titular de loterías? ¿Qué descripción, qué panorama ve de las personas que es público tradicional y que también esperan y contar con ese golpe de suerte? Sí, en los sorteos especiales, o sea, el público tradicional, el público fiel, digamos, es el que juega siempre todas las semanas. Pero en los sorteos especiales se suma mucha más gente con la intención de participar, de tentar a la suerte y de por ahí obtener algún premio. Entonces nosotros, por eso también le ponemos mucho énfasis a esta acción, que participen, que nos acompañen, esta promoción de premios de dinero en efectivo, 11 premios adicionales más que vamos a poner. Entonces la gente en los sorteos especiales participa mucho y al margen de tener un momento de divertimento y de colaborar solidariamente con las políticas sociales del gobierno, también le estamos ofreciendo la posibilidad de compartir con el otro, de reencontrarse. En Río Turbio la última vez que se hizo el Telebingo de manera presencial fue en el año 2007. Entonces la gente está muy entusiasmada a través de un registro que nosotros estamos llevando de cómo impactan las redes sociales este anuncio que hicimos, y hay mucho entusiasmo, mucha gana. Creemos que realmente va a ser una fiesta, así que bueno, estamos trabajando con todo el equipo para que así sea. Buen día, Claudia. ¿Cómo estás? Bien, le quería consultar de los distintos productos que
en específico, Telebingo el primero, con cuál empezó esto, ¿cómo ha sido la consolidación de otros productos, el mini bingo y el más nuevo, el rebingo? ¿Cómo está haciendo la evolución de este último, el rebingo? ¿Hay asiduidad por comprar? Sí, la gente se suma a todas estas nuevas propuestas. Nuestra intención es fortalecer y captar otro público que todavía no hemos podido captar, que tiene que ver, que es un público más joven, quizás más nuevo, que se ayorna un poco más de las tecnologías. Entonces estamos haciendo un análisis de eso, porque hoy es con el formato físico. Claro. Si bien el juego físico no reemplaza al juego tecnológico, pero estamos tratando de ver la manera de compatibilizarlo de alguna manera también. También sabemos que en el gran sorteo que va a ser en el Río Turbio, el sorteo aniversario, va a haber puestos en el Centro Cultural unos stands con información sobre juego responsable y prevención de ludopatía, que es un tema muy, muy preocupante por estos días. Sí, es un tema muy sensible que nosotros, al margen de retomar una fuerte campaña de sensibilización y visualización, también estamos, las chicas van a estar ese día con su stand de juego responsable, previendo algunas actividades para los niños más pequeños, pero también nos estamos ocupando de este tema y ya tenemos en agenda para el mes de agosto unas jornadas de prevención de juego responsable donde involucramos al Ministerio de Desarrollo, al Ministerio de Salud y al Consejo Provincial de Educación. Loterías para Obras y Acción Social de la provincia de Santa Cruz forma parte de ALEA, que es la red de loterías de la República Argentina. Entonces ahí hay varios profesionales que atienden esta problemática que es un consumo problemático, el juego patológico, la ludopatía es cuando ya es una adicción instalada en la persona. Entonces antes de llegar a eso tenemos que trabajar con el consumo problemático. Ya tenemos en carpeta, como te decía, 2 días de jornada en el mes de agosto, donde estamos involucrando a todas estas personas que intervienen, porque tenemos que involucrarnos todos como comunidad, porque nosotros trabajamos el juego legal y responsable, pero los juegos que atrapan a menores de edad son las páginas ilegales, que es muy difícil de controlarlas, si bien hay canales de denuncia de esto, pero se denuncia una página y crean 10 más, digamos. Es muy difícil establecer el control a nivel país porque no está regulado. Entonces queremos trabajar en nuestra comunidad con todos los actores intervinientes en esta problemática. Trabajar también en la concientización que tienen que tener las familias, en el cuidado con el uso tecnológico de las redes de sus hijos. Quisiera detenerme en un punto que usted lo mencionó en 2 ocasiones en estos primeros minutos de charla. Habló de las políticas sociales del gobierno y en una de las comunicaciones que han hecho últimamente recuerdan, subrayan la ley que los rige, que es la ley provincial 3304. Esa ley establece montos, porcentajes. El 95% de lo recaudado a través de loterías tiene que ser destinado en partes iguales al Ministerio de Desarrollo e Igualdad y al Ministerio de Salud y Ambiente. Cuéntenos su primera experiencia de este mes y medio de cómo es ese trabajo. Usted decía, ¿no? A ver, hoy en día el juego está en redes sociales o en plataformas, es tremendamente riesgoso, sobre todo para los chicos. Es una discusión histórica de mucho tiempo el juego ilegal, ¿no? Es decir, bueno, que lo regulen los estados para, en tal caso, hacer... Bueno, primero que sea legal y que sea juego limpio. Y después que tenga este fin social. ¿Cuál es su experiencia y qué mirada tiene? Sí, como le contaba a tu compañero, es una problemática donde nos tenemos que involucrar todos, desde los padres, los docentes, el personal de salud, todos tenemos que ocuparnos y atender, porque cuando el juego es legal, como es el juego que nosotros promovemos, es para mayores de edad, entonces ahí no hay tanto riesgo. Hay riesgo cuando se transforma en un consumo problemático. Pero el problema hoy son los menores de edad que entran a esas redes virtuales y a través de ellos juegan. Entonces, nosotros lo que observamos es que hay un crecimiento, pero también hay una preocupación. Se están haciendo campañas también. Hace unos días se hizo en Buenos Aires con el Ministerio de Seguridad de la Nación. O sea, hay muchos factores que tienen que intervenir en esto y nosotros seguimos esa línea de trabajo porque nos preocupa a todas las loterías de todas las provincias. Entonces, nosotros
Siempre insistimos que trabajen en páginas legales, en páginas reconocidas. Nuestra tarea también es cuidar al apostador. O sea, el que juega y gana y acierta, sepa que va a recibir su premio. Entonces, por eso también estamos haciendo campañas de información a las distintas localidades donde cualquier asociación, agrupación, cooperadora que desea hacer un bingo, una rifa, un te-bingo, tiene que pasar por la fiscalización de LOA necesariamente, porque si no pasa por ahí, se transforma en un juego ilegal. Claro que hoy en día además es muy fácil de hacer, digo, personas que de buena fe, ¿no? Hacen, vamos a juntar fondos para. Tal cual. Y entonces, y todos colaboramos en la medida de lo posible, para dar una mano, ni siquiera a veces esperamos ver quién sale premiado, digamos. No lo haces ni siquiera para ganar, digamos. Claro, exacto, lo haces para colaborar. Tal cual. Está pero bueno, absolutamente desarrollado. Eso no está mal, pero siempre tienen que pasar por la fiscalización de LOA. Nosotros estamos difundiendo 2 canales que tenemos, un mail y un teléfono, donde la gente se comunique. Hace mucho tiempo debía venir acá a la localidad de Río Gallegos. Hoy a través de estos mecanismos pueden tranquilamente hacerlo. Es un trámite que no demora más de 72 horas. Así que insistir con esto también, ¿no? Que pasen por la fiscalización de LOAS todo este tipo de bingos, de sorteos, porque les da tranquilidad al organizador y nosotros le brindamos la tranquilidad al apostador. Nica, te voy a pedir que me ayudes porque vamos a hablar de autos. En mi caso de autos no sé nada, pero en lo que se hace ahora en la cuenca, en el marco del cumpleaños, el aniversario del Telebingo, lo que se sortea es un Toyota Yaris, ¿lo digo bien? Sí, Yaris, sí. Y un Fiat Cronos. Sí. ¿Qué tan de buenos los son autos esos más autos? vendidos Ah, mira. del país. O los autos, por así decirlo, tope o de inicio de más baratos para acceder a un auto 0 kilómetros, ¿no? En el caso del Fiat, un lindo auto. Es un lindo auto. Es un lindo auto, es muy cómodo, Sí. es grande, el baúl es inmenso. Sí. Yo no es el que tengo, pero anduve en un auto de esos y la verdad que son autos muy cómodos. No son de alta gama, claramente, Claro, son de entrada. pero son autos accesibles. Claro. Y por 15.000 pesos, o sea, si te ganas un auto... Claro. Claro, eso es lo que va a valer el cartón. Tal cual. Vamos a cerrar la conversación en unos minutos con lo que usted nos trajo, que es obsequio para los oyentes. Pero antes, nos apuntaban que a usted le interesaba comentar, estando aquí en Río Gallegos, en funciones, en un lugar ejecutivo, usted es una funcionaria elegida por el gobernador, ¿cierto? Tal cual. Por Claudio Vidal. Y para usted fue importante lo que pasó el 1 de mayo, que hubo una serie de anuncios, en verdad, una serie de anuncios del gobernador para distintas localidades. ¿Qué quería subrayar usted de ese punto, de ese día? Sí, en realidad me parece que lo que hay que resaltar es el incansable trabajo que lleva adelante el gobernador para el recupero de todas estas acciones. El anuncio que se dio el 1 de mayo fue un anuncio histórico por la cantidad de obras, porque atendió a todas las localidades de la provincia y por el monto de inversión que va a llevar adelante con estas obras que se anunciaron, atendiendo las problemáticas más estructurales, más urgentes de cada localidad, habiendo consensuado con los intendentes, claramente por eso estaban acompañando. Entonces me parece que hay que reconocer el incansable trabajo que hace con las problemáticas nacionales que nos golpean la puerta todos los días acá en la provincia de Santa Cruz. Él sigue yendo hacia adelante, lo han reconocido ministros a nivel nacional, que es un negociador incansable, que justamente no deja de golpear puertas. Entonces me parece que para salir un poco de esta realidad económica que nos golpea, está trabajando fuertemente. Estas obras son el camino para la reactivación de la obra pública, donde claramente tiene que haber un control de que la obra se empiece y se termine, que es lo que no nos ha pasado anteriormente. Todo el trabajo que viene haciendo con la recuperación de los fondos de YPF, o sea, muchas cosas que hay que poner en valor y que hay que enmarcarlas en el contexto nacional adverso y económico que estamos viviendo. Usted ha tenido responsabilidad ejecutiva.
Sí, tal cual. ¿En qué año, recuérdenos, fue intendenta interina allí en Río Yo Turbio? fui electa concejal en el año 2015 y en el año, a finales del 2018, cuando el intendente de la localidad estaba detenido y después renunció al cargo, bueno, me quedé a cargo del Ejecutivo por un periodo de más de un año. Me tocó cerrar una gestión de otra persona. No fue fácil, pero también le pusimos mucho énfasis a esa tarea. Después, bueno, me postulé para darle continuidad a ese trabajo. Nos faltó muy poquito para llegar al objetivo. Y bueno, después me convoca el gobernador Claudio Vidal a trabajar en el esquema de él, acompañándolo en las campañas. Y el año pasado, yo soy nacida en Río Turbio, toda mi vida estudié, trabajé, formé mi familia allá, y el año pasado me traslado, por primera vez salgo de Río Turbio, me vine acá a Río Gallegos a trabajar, estuve en un cargo en el Consejo Provincial de Educación como coordinadora de escuelas rurales hasta el mes de febrero. Y bueno, ahora este desafío, otro desafío más en mi carrera política. Le ha tocado, ciertamente, es un periodo, usted viene de la Cuenca ni más ni menos, y cuando usted dijo, se anunciaron una serie de obras con la expectativa de que se cumpla y antes se anunciaba y no se terminaba, inevitablemente todos pensamos en la Cuenca, en ICRT y un historial que es larguísimo. No le pido que hable puntualmente de ICRT como presidenta del OAS porque no es el punto, pero usted sí puede hacer una lectura general y le invito a eso como mujer que hace política y mujer que asume un cargo ejecutivo en la capital de la provincia. Es enorme el desafío que hay por delante en este contexto de país. A ustedes, estimo que expectativa tiene, si no, no estaría donde está. Pero, ¿qué tanto hay de expectativa, qué tanto hay de preocupación? ¿O qué equilibrio hay entre las dos cosas en este contexto de país que tenemos? Sí, con respecto a ICRT, como decís, hay demasiado para ir para atrás, para adelante, ir y venir, porque digamos es fuerte la historia. ICRT es el corazón de la cuenca carbonífera. Hemos pasado por muchos periodos, por muchas intervenciones, por muchas etapas difíciles. La última fue en el 2018, con más de 500 retiros voluntarios, involuntarios y extorsivos que hubieron. De eso conozco bastante. Entonces, y con la aprobación de la ley bases, la primera mirada del presidente actual de la República Argentina hacia ICRT fue que era deficitaria y que había que ponerle el candado. Obviamente le ponen el candado a ICRT y Río Turbio desaparece. Entonces ahí también nuestro gobernador creo que hizo una tarea titánica, que es por lo menos conseguir, no por lo menos, es por lo máximo, consiguió que no se cerrara, porque esa fue la primera mirada que tenía el gobierno nacional, cerrar ICRT. Él consiguió que siga funcionando y que se transforme en sociedad anónima. Ese es un logro que quizás cuesta reconocer por la historia que nosotros tenemos, que es una empresa del Estado, que fue intervenida, pero también hubieron muchos personajes responsables de que no obtuviera su figura jurídica, de que no fuera totalmente reconocida. Entonces, la realidad que teníamos era esta. Bueno, había que resolverla. Se resolvió de la mejor manera posible. Nos dio más oxígeno a las comunidades de la cuenca carbonífera. La expectativa que nosotros tenemos es que finalmente se pueda encontrar un locador para el carbón que pueda ser vendido porque el carbón se extrae. Hay que seguir invirtiendo porque con estas altas y bajas en la desinversión de la usina, que se invierte, viene otro gobierno que lo paraliza, después hay que volver a empezar. Hace falta inversión, hoy hay una realidad que no hay presupuesto, pero yo creo que cuando encontremos un comprador de nuestro carbón, que tenemos también mucho tiempo para sacar carbón, esta realidad va a ir modificándose. El logro más importante para ICRT de este tiempo es que se logró que no se cerrara a través del esfuerzo del gobernador y que sea transformada en sociedad anónima. Le abrí el tema y bueno, le agradezco la respuesta, porque era como meternos en otro terreno, pero bueno, usted viene de allí y es un poco inevitable hablar de la cuenca. Tal cual. Entonces, no quería dejar de hacer un par de preguntas al menos, y ahora sí volvemos a lo que a usted le compete.
La actividad en Turbio, quiero decir, la celebración del Telebingo va a ser en un lugar emblemático de la cuenca. Cuéntenos un poco de eso y cerramos la conversación con lo que usted nos ha traído también. Perfecto. Bueno, elegimos, hace como 3 semanas viajó un equipo de trabajadores de LOAS para observar 2 lugares que teníamos propuestos para llevar adelante esta acción. Y bueno, está todo dado de que sea en el Centro Cultural Renato Nestiero Maré, porque tiene un escenario, la accesibilidad es importante, seguramente va a ir mucha gente adulta, mucha gente mayor, tiene todas las condiciones de seguridad, entonces nos pareció importante, está ubicado en un lugar céntrico, así que el Telebingo lo vamos a llevar adelante en el Centro Cultural Renato Nestiero Maré. Está todo dado para que allí sea, la gente conoce el lugar, los eventos más importantes de la comunidad se llevan adelante ahí, así que bueno, la decisión la tomamos en conjunto con el equipo de trabajo. Yo quiero contarles esto también, que si bien yo soy la presidente y tomo algunas determinaciones, pero me apoyo mucho en la gente que nos rodea, hay trabajadores que tienen mucha experiencia, muchas ganas de trabajar, así que bueno, estamos motivándolos para eso. Enseguida, Nica, ¿querías tomar la palabra? Sí, le quería consultar, Claudia, ¿cuáles son los próximos desafíos? ¿Hacia dónde va Lotería con sus distintos productos? Mirá, tenemos varios desafíos. Ayer tuve una reunión con el gobernador donde le conté más o menos el plan de acción que tengo adelante. Estuvo de acuerdo, le gustó. Y lo que te puedo anticipar es que próximamente vamos a lanzar una propuesta que tiene que ver para las escuelas deportivas, para los clubes. Bueno, hasta ahí te cuento hoy. Bueno. Pero estamos trabajando. Es importantísimo esto que nos estás adelantando, porque por ahí pasa muchas veces el sostenimiento y la ayuda que buscan estas instituciones, ¿no? Y la verdad que hay que apoyarlas, hay que acompañarlas, porque a través del deporte nosotros trabajamos y contrarrestamos muchas cuestiones que circulan en el ambiente. Entonces hay que hacer una fuerte apuesta al deporte y en ese camino estamos trabajando. Ese es uno de los desafíos más importantes después de estas jornadas de juegos de azar y apuestas en línea que vamos a llevar adelante en el mes de agosto con el involucramiento de los otros ministerios de Salud, Desarrollo y el Consejo Provincial de Educación. Así que bueno, tenemos muchos desafíos por delante. Le contamos a los oyentes que estamos cerrando esta visita en los estudios de Claudia Pávez, quien desde el 1 de abril es la presidenta de Lotería de Santa Cruz. Bueno, le agradecemos la visita y ahora sí, cuéntenos qué trajo, que esto es para compartir en los próximos días con los oyentes. Sí, de este bingo solidario de los 23 años de Telebingo, yo le traje a ustedes acá al piso 4 cartoncitos promocionales para que ustedes los sorteen con su audiencia de la manera que ustedes consideren, como generalmente organizan sorteos. Les dejo 4 bingo promocionales, ustedes los sortean con su audiencia y esta gente va a estar participando legalmente del sorteo del 23 de mayo. Es el viernes de la semana que viene. El próximo Así viernes, es. o sea, no este, sino el próximo. Sí. Bueno, se agradece muchísimo, seguramente ya le daremos forma de sorteo en las próximas horas y dar algunas pautas de participación. Tal cual, para que la gente se motive, participe. Y bueno, ahí iremos difundiendo, pero sobre todo en las redes sociales son aliadas. Las redes de El Diario Nodia van a ser, bueno, los canales de difusión para nosotros luego comentarlo al aire. Claudia, le agradecemos su tiempo. No, a ustedes un placer haber estado acá y espero que no sea la primera vez que nos encontremos. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar.
Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. Hacer con tanto cielo para mí. Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. En el silencio escucho el río. Si me río como un loco, es necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. Little baby en el colchón, lloviznando de repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero enloquecer de alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quede de mí, te llevo un poco. Si me río como un loco, es necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. Del mediodía, 1 minuto en Río Gallegos, aquí en Radio Nuevo Día, FM 100.9. También estamos en streaming. Si nos buscan en YouTube, somos Radio Nuevo Día. En internet estamos a través de radionuevodía.com.ar o también pueden ingresar ustedes a través de nuestra web, que es el Diario Nuevo Día, digo bien, eldiarionuevodía.com.ar. Estaba chequeando acá, Nica, no sé si salís a ver puestas del sol últimamente, pero hoy ya estamos antes de las 6, ¿eh? ¿Sabés a qué hora se pone el sol hoy? No. 17:57. Uf, entonces se viene 17:57. Se viene la hibernación. Sí.
Hasta el 21 de junio se irán acortando los días. Acá estoy viendo, en realidad buscaba para actualizar datos del tiempo. La temperatura actual en Río Gallegos es de 5 grados 2. Está el registro de la hora 11 todavía. Porque se actualiza cada una hora, en un ratito van a actualizar, pero tampoco esperemos que suba abruptamente la temperatura. Y la térmica, al menos superamos la franja de los 0 grados, está en 0.2 décimas arriba. Estamos entrando en la etapa de luz solar natural estilo Oslo, Noruega, ¿no? Viste que ellos igual la padecen muchos meses. Días muy cortos. Sí, muy cortos, ¿no? Bueno, hoy entonces el sol se pondrá en Río Gallegos a las 17:57 y amaneció a las 9:09, es decir, el momento de la salida del sol. Saben ustedes, entramos en el bonus track. ¿Qué es el bonus track? Cuando ya es después del mediodía, estamos como voy a decirlo de otra forma, el culito del programa. ¿Viste lo que queda en el fondo del vaso? Ese es el segmento que abrimos ahora. Y hoy se emitirá el segundo programa a las 20 horas de una nueva propuesta radial que sale aquí en esta emisora. Estamos en comunicación telefónica con una de sus hacedoras, se llama Natalia Garzón, es profe de biología. El programa se llama Ciencia al Paso y hoy van a hablar de dormir o de cómo dormimos, pero que lo cuente ella. Natalia, mucho gusto. ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿cómo están? Buen día. Sí, los escucho perfecto. ¿Están nerviosas para un segundo programa o ya pasaron los nervios y solo fue el primero el miércoles pasado? Los nervios siempre están, pero estamos más que nerviosas, sería ansiosas. Como que nos gustó mucho, nos gusta mucho, entonces nos da como ansiedad. Ya queremos que sea la hora, ya queremos hablar. Sabés, Natalia, que bueno, no nos conocemos personalmente, sí lo conoces a Brian, que es el operador, mi nombre es Leandro, acá estamos con Héctor, no nos cruzamos porque claro, nosotros estamos a la mañana, ustedes a la noche. Una primera cosa que me llamó la atención del programa de ustedes es lo bien comunicada que están las cosas en redes sociales. Invito a la gente a que se sume ahora, pongan en Instagram Ciencia al Paso, van a ver una publicación que dice programa número 2, ¿dormís bien? Hablemos de melatonina. Y vemos las fotos tuya, Natalia, y de tu compañera Marina, que es, es el tema de hoy a las 20 horas. ¿Qué tenés ganas de adelantarnos? Sí, hoy vamos a estar hablando de eso, justamente porque en el programa anterior estuvimos tocando un tema del celular, ¿no? De por qué nos engancha tanto. Entonces, nos gustó la recepción que tuvimos, los comentarios que nos dijeron nuestros seres queridos o las personas más cercanas que nos escucharon y nos vieron ahí tanto en Instagram o escuchándonos a través de la radio, y nos gustó esto de seguir con el tema del celular, ¿no? Porque lo que puedo adelantar un poco es de que algunos de los factores que tienen que ver con esto de que nos cueste dormir tanto, tiene que ver con el uso del celular justamente momentos previos a dormir. Así que ahí ya tenemos como un adelanto de lo que vamos a estar tratando en el programa esta noche. Vos sos profe de biología y tu compañera también. Sí, ambas somos profes, estamos estudiando la licenciatura en educación, así que también tenemos un club de lectura, o sea, tenemos varias cuestiones ahí juntas. Natalia, ¿y cómo surgió? Y no es nada sencillo llevar a cabo o desarrollar un programa de ciencia a través de la radio, si bien ahora hay muchas otras facilitadores como el streaming para darse a conocer, pero ¿cómo surgió? ¿Desde cuándo tenían esta idea? En realidad a mí me gusta mucho el tema de la radio, es como un proyecto personal, digamos, y se nos ocurrió la idea por una cuestión de que amamos la ciencia y nos gusta todo lo que es la divulgación científica, y se nos ocurrió que ambas tenemos como objetivos personales referidos a la divulgación, a tratar estos temas de ciencia, ¿no? Hablar ante un público. Sí. Entonces nos pareció que esta sería una oportunidad como un poco para acercarnos a ese objetivo que cada una tiene, ¿no? Y consultarte también, además, ¿se ponen de acuerdo? ¿Cómo hacen para la elección del tema a tratar en el día? Y bueno, el primer tema lo propuse yo, pero porque creemos que es algo vigente, ¿no? Lo que ocurre en el día a día. Nosotros estamos constantemente en contacto con adolescentes, y tenemos muchas de
las cosas que nos manifiestan los chicos, entonces por ahí los tomamos como disparadores, ¿no? Nosotros comentábamos también en el primer programa que por ahí nos encontramos con estudiantes que llegan a clases sin dormir o que nos manifiestan que no han dormido. Por ahí nosotros indagamos un poco, bueno, ¿por qué no dormiste? ¿O qué hiciste antes de dormir? Entonces, de ahí también surgió un poco este tema que vamos a tocar hoy, ¿no? De si dormimos o no bien. Claro, el título de la consigna es una pregunta, ¿no? ¿Dormís bien? Hablemos de melatonina. Bueno, ya un poco hiciste el anticipo, lo dejamos ahí, lo van a emitir en vivo a las 20 horas. Estimo, Natalia, que, bueno, hoy es su segundo programa y cuando hay un programa nuevo, también hay cosas como que se van acomodando al andar. Por ejemplo, hoy muchas personas que no escuchan en vivo el programa en FM, si después lo escuchan grabado, si lo suben a un podcast, si queda en YouTube. Es decir, hay distintas maneras de escuchar radio. De lo que tengas ganas de contarnos, ¿andan esas ideas dando vuelta también? Es decir, FM en vivo, pero después, ¿qué más? Lo que decía, y recomiendo, son las redes sociales, el canal de Instagram, que realmente se ve muy bien todo lo que ustedes van publicando. Sí, nosotros tenemos, bueno, obviamente la radio, el espacio en vivo, y también estamos transmitiendo en el mismo momento que sale por la radio, también estamos transmitiendo a través de nuestra página de Instagram, Ciencia al Paso. Estamos ahí en vivo, estamos leyendo los comentarios, bueno, los que podemos, porque ahora en el primer programa nos costó un poco, porque bueno, teníamos muchas cosas, en nuestra primera vez haciendo radio, y bueno, y ni hablar haciendo un vivo también, dos cosas a la vez. El cerebro no puede, como ya lo vimos en el primer programa, que también está disponible. Si no lo han visto, lo pueden ver también en nuestras redes, en Ciencia al Paso. Ciencia al Paso. Bueno, es hoy a las 8, pero quiero tomar un minuto en vos con... Bueno, a ver, son dos profes de biología, son dos estudiantes de la licenciatura en educación. Ahora en este programa de radio les interesa mucho la divulgación, pero vos lo mencionaste y también se llega a través del Instagram muy rápido. Esto del club de lectura, ¿de qué se trata? Estuve chusmeando las redes, ¿lo hacen una vez por semana o algo así? ¿Los viernes? Sí. ¿Y hace cuánto comenzaron con esto? Que en Gallegos, vale decir, hay como una serie de grupos en este momento que están entre el Río Gallegos Lee, la SADE Juvenil, ahora se va a hacer una nueva edición de la Feria del Libro Independiente, bueno, ustedes con el club de lectura. ¿Por dónde viene esa inquietud y qué resultados tienen? Bueno, nosotros también empezamos en septiembre del año pasado, surgió también por una cuestión de que ambas nos gusta leer, queremos lo mismo, entonces tenemos como varios objetivos ahí en común, y como nos complementamos bastante bien, decidimos como arrancar con el club de lectura. Y lo que tiene por ahí diferente a los demás clubs es que trabajamos la parte de un book journal, entonces hacemos como un registro, no solo leer, sino que también buscamos reflexionar, cómo nos impacta la lectura en el día a día, o sea, tratamos de como que haya una reflexión a través de cada libro, porque cada libro nos pega diferente, ¿no? Somos personas, entonces tenemos diferentes experiencias, formas de vida, de ver las cosas. Entonces, juntarnos con un grupo de gente nos permite justamente reflexionar, ¿no? Y poder ver distintos puntos de vista. ¿Qué es llamamos nuestro club? Recién lo dijiste, pero me detengo ahí, que además es un término en inglés para que lo entienda toda la audiencia. También está en sus redes. Acá veo un diseño, un flyer que dice cómo hacer tu journal. Journal es jornada, para decirlo rápido. ¿Y qué sería el book journal, la jornada del libro? O vinculada al libro. Sería en esa publicación en particular habla sobre como tu diario del día a día, ¿no? Que vos vas anotando lo que haces en el día o cuestiones así personales. Y en el caso del club tenemos, es un diario de lectura. Entonces nosotros el primer kit que le regalamos a las personas que se inscriben en nuestro club es un diario justamente que lo vamos a ir completando a medida que van pasando los encuentros. Son 4 encuentros mensuales y vamos llenando el libro porque además hacemos el scraptos, palabras raras que por ahí no son muy comunes, que tiene que ver como collage, por así decirlo, hablando mal y pronto. Claro. Veo que son mayormente mujeres, ¿cierto? ¿El público? Sí, de momento no hemos tenido ningún hombre que se haya acercado, pero es abierto, ¿no? No es con intención de que sea solo un grupo en particular, sino es abierto para todo público. Bueno, Natalia, terminamos hablando del club de lectura, pero el motivo original es que ustedes esta noche
emiten a las 20 horas y harán lo propio por sus redes. El segundo programa de Ciencia al Paso, aquí junto a tu compañera, a Marina. Recordame el apellido de Marina, porque lo he buscado en redes, pero ella figura con un nick en Instagram. Sí, el apellido es Marina Mellado, ese es su apellido. Marina Mellado, bien. Junto con vos, Natalia Garzón, hacen esta noche, entonces, Ciencia al Paso, episodio 2. Es la invitación, Exacto. Lo que estamos haciendo, bueno, y te agradecemos tu tiempo este ratito. No, por favor, muchas gracias a ustedes por difundir y por tenernos en cuenta también y hacer que su público también nos pueda escuchar a la noche si les interesa. Que esperemos que sí. Ojalá así sea, y si no, esto, ¿no? Si no podés escuchar en el momento, que queda ahí subido a redes y uno escucha cuando puede, que es la nueva manera de escuchar radio. A nosotros nos está pasando con el streaming, que si bien hay streaming hace mucho, acá en la radio, ahora hay como un streaming de labor exclusiva, que está aquí Jeremías detrás de cámara, y uno ve cómo va ganando audiencia también. Así que está bueno hacer como este convite, ¿no? De el programa en vivo, pero también de ir a las redes después. Sí, tal cual. Sí, ahí también pueden seguirnos en nuestras redes, que ahí tenemos el primer programa para que se vayan poniendo al día. Te dejamos un saludo. Listo, muchas gracias. A quien escuchamos es a Natalia Garzón, profe de biología. También es profe de biología Marina Mellado. Ciencia al Paso, un programa de divulgación. Y hoy arrancan con una pregunta que es si dormís bien. Cuando no dormís bien te trabas como me estoy trabando yo ahora. Yo a la noche no tengo sueño. Claro, eso dice Centurión. Yo a la noche no tengo sueño. Y el muchacho está jugando en Bolivia. Está jugando en Bolivia, en buena hora. Está recuperando todo ese trayecto de cuestiones particulares que le han ido pasando a un excelente jugador, pero tenía una conducta extradeportiva muy mala. Y eso le ha jugado, ¿no? Muchas veces, la mayoría de las veces en contra. Bien por él, está jugando en fútbol profesional en Bolivia. Saben que hoy, tuvimos una hora al aire en un abordaje con una charla que para nosotros fue muy interesante, ojalá para ustedes también, con un periodista de larga trayectoria de Montevideo, hablando de la muerte del Pepe Mujica. Hemos compartido al aire audio de amigos que son colegas además, incluso uno trabaja con nosotros, que es Sandro Díaz, el productor. Recién tuvimos una charla política, pero también de difundir esto del telebingo, que es muy popular aquí en Santa Cruz, y vale decir que nos van a quedar cosas afuera, pero bueno, las retomamos mañana. Rodri, hay algo importante que queremos poner al aire ahora, hagámoslo porque estás literalmente atrás de eso. Dale, sí. Bueno, te cuento de qué se trata. Resulta que ayer, por la tarde-noche, se escapó Domingo de mi perro. Es un perro que no es de raza, pero bueno, si uno tiene que imaginarse cómo es, tiene algunas características de un border collie en cuanto al pelaje, pelo largo, negro. Bueno, la cuestión es que ahora en ratito vamos a ver la foto por el streaming, igual así eso me ayuda. ¿La estamos viendo? Ah, buenísimo, gracias, Jere. Bueno, la cuestión es que está perdido desde ayer y bueno, iniciamos una búsqueda. La gente sepa. ¿Por dónde se perdió? Sí. Bueno, el barrio desde el que se fue allá el barrio de los médicos, allá por la Lorenzo al fondo. Bueno, sí. Pero la última vez que lo vieron, porque estuve rastreando, porque mucha gente mandó fotos, de hecho hay una foto de él mirando, por ejemplo, en una panadería sobre Avenida Kirchner, mirando para adentro. Después hay otra foto sobre la Avenida Kirchner. Le fui escribiendo a la gente que iba publicando para preguntarle dónde lo había visto y a qué hora. Bueno, lo vieron primero cerca de las 10 de la noche por Mitre y Chacabuco, después lo vieron por Avenida Kirchner y el supermercado Carrefour, que está ahí cerquita, después lo vieron por La Ría, cerca del Colegio Guatemala, y el último registro que tengo, que me acaba de escribir una persona que me dijo que a la 1 lo vieron en la zona de los tanques de La Ría. Por la a la 1 de la noche. De la mañana, claro. Sí. Y ese es el último dato que tengo. Claro, se fue del Guatemala para los tanques, se fue como alejándose del centro, pero siempre por La Ría. Sí. Ese es el último registro. Más allá de lo que dijiste, que tiene características similares a un border collie, que muchas veces un border puede ser totalmente negro con algunas pintas blancas. Sí, no, este es negro completo. Es completamente negro. Ahí está la foto publicada también en el Facebook oficial y en Instagram también. Tiene un collar azul.
Si tenés alguna duda igualmente y querés verlo, está la foto publicada también en las redes. ¿En qué redes? Está bueno eso, al menos la que tengas de memoria para... El diario Nuevo Día. Ah, bien. En las redes del diario Nuevo Día, sí. En la oficial de nuestro medio. Sí, y ahí estamos viendo la foto que está mostrando Jere muy amablemente. Así que, ¿sabes qué? Lo que me llama la atención, que la zona en la que estuvo caminando, por la que eligió, porque hay un trecho desde allá, desde ese barrio hasta el centro. Pero ¿sabes qué son las calles por las que paseamos la última vez? O sea, y viste que los perros en ese sentido, y es un perro muy astuto, porque este perro lo rescaté de la calle ya con 1 año. Lo encontré a la vuelta de la lotería de Santa Cruz. ¿Tiene collar? Y estaba completamente sarnoso, Claro. había vivido 1 año en la calle, digamos, había pasado hambre. O sea que es un perro astuto en el sentido de Claro, que sí, conoce se la ubica, calle. no, Sí. no se asusta en la calle. Que un perro muy doméstico a veces le pasa que se asusta y, bueno, nada, dispara para cualquier lado, se esconde. Pero los la mensajes, pasa mal. los mensajes de la gente dicen estaba llorando y era como que estaba buscando a Ahí alguien. va. Y Igual, yo hace 3 meses que no nos vemos, entonces seguramente haya emprendido la búsqueda para el reencuentro y nada. Estoy buscándolo, y si saben de algo, alguien que esté escuchando en este momento la radio, si tienen algún dato, alguna información, primero si lo ven, reténganlo, lo que les pido, reténganlo el tiempo que sea, y les paso mi teléfono, que es 11 6 999 25 22. ¿Te lo repito? Sí. 11 6 999 2522. Rodrigo es mi nombre. Si llegan a saber algo, Domingo se llama el perro. Si le dicen Mingo, responde. Ajá. Mingo, Mingo. Él ya Es dócil, digamos. es redócil, es muy bueno, sí, es muy bueno. Es un perrazo. Así que bueno, ojalá que aparezca pronto. Va a aparecer. Sí. Es cuestión de horas nomás, vas a ver que sí. Sí, recién me llamaron, me mandaron un mensaje una chica que estaba acá en España, de Kirchner, que había un perro que es muy parecido. Por eso te pegaste un pique. Me pegó un pique, no es muy parecido, Mirá. muy parecido, ¿viste? Y estaba el dueño ahí, me preguntó, me pidió el teléfono, me dijo, yo trabajo por acá, así que si lo veo te aviso. Así que nada, la solidaridad de la gente, eso que tiene Gallegos que no lo tiene en otros lugares, ¿no? Que sigue siendo todavía, teniendo esos gestos de pueblo y ese cariño que la gente que dice, bueno, hay que ayudar, ¿viste? Se pierde un perro o mismo, no sé, perdés cualquier cosa y ya está ahí todo el mundo queriendo dar una mano. Así que estamos en esa, ojalá que aparezca pronto. A quienes están mirando en streaming, bueno, ahí está la foto de Domingo, pero si ustedes entran, háganlo ahora a El Diario Nuevo Día en Facebook, nuestra fanpage. Hay 2 fotografías de Domingo, de frente y de perfil. Ayúdanos a encontrarlo. Última vez visto anoche en la zona del centro de la Ría. También se reportó en Laguna María la Gorda. Tiene collar azul y es un perro dócil y tranquilo. Si lo viste o tenés información... Che, perdón que te interrumpo. Dale. Interrumpo, último minuto. Me acaba de mandar un mensaje, no, te va a aparecer... No, mirá, te voy a hacer escuchar. ¿Lo puedo poner? Dale, sí. Escucha, Te llamaba porque Domingo cayó a casa, no sé. Así que bueno, lo tenemos acá en el patio. Ahora ya me comuniqué con Caro. Bueno, ¿escuchaste lo que te estoy diciendo? Sí. Nunca fue a la casa de esta persona. Nunca fue. ¿Lo conoces? Es mi ex cuñado que está en la zona de Juan Manuel de Rosas. Mira, o sea, siguió por aquel lado entonces. Manuel de Rosas, pero barrio- nunca fue a la casa. O sea, barrio Evita. pero nunca fue a la casa. Olfato, ¿no? No conoce la casa, nunca fue. Nunca fue a la casa. Olfato. Pero algo. apareció Domingo. Apareció, Vamos bueno, todavía. Notición, nada. Qué genial. Bueno, Tremendo. vamos a terminar el programa así. Domingo. No ¿Cuándo puedo se creerlo, fue? no lo puedo creer, ¿Domingo sinceramente. se fue el domingo o no? No, se fue ayer martes 13, mirá. Martes Yo no te 13. quería comentar que justo hablábamos de las desgracias de martes 13. Apareció. Nada, eso. Domingo andaba de parranda. Pasaron cosas, dijo Domingo. ¿Cuál es el problema? Te va a decir Mingo. ¿Acaso no puedo salir unas horas que ya No lo puedo creer, pero... empiezo a salir por radio? Pero no puedo entender cómo está. Mirá, está en el patio de la casa de un lugar al que no fue nunca. Ya hay video de Domingo. O sea, qué bueno, ahí está que es Domingo la sano y casa, salvo. que es la casa de la hermana de su dueña, pero nunca fue. No sé si se entiende la locura de esto, de lo que es Que vos no sepas, capaz que él. Ah, bueno, capaz fue y no me dijo nada, ¿viste? Claro. No lo puedo creer. ¿Qué Bueno, te nada. tiene que andar dando explicaciones Claro. después de todo, no? La verdad que grande ya. tenés razón, ya somos grandes. ¿Cuánto tiene Domingo? Y debe tener como 4 años, Mm. ponele. No, No, es tan es grande. adolescente. No puedo creerlo, ¿no? Lo, Sinceramente. Por lo general. Travesura adolescente de Domingo. Por lo general doy fe que esa raza de perros son muy andariegos y tienden a
a perderse. En lo particular tengo un border, mi sobrino tiene un border, Tarzán. Sí. Hablamos border, de Tarzán hace 2 sí, semanas. es border. Pedazo de nombre, ¿no? Y me ha hecho negar cada vez que se van de vacaciones. Ahora ya está, como está más viejito, está más tranquilo, pero incluso se ha perdido 2, 3 veces. La última vez se perdió y, como es peleador, ¿A quién salió Tarzán? no sé. Perro de pelea. Se perdió ahí cerca de donde vive, por vialidad provincial, y apareció cerca de donde ahora trabajo, por el barrio Presidente Perón. Tremendo. Cuando Lo vean fui a buscar, estaba pero hecho una piltrafa era. Mirá. Peleador, y bueno. Había perdido la pelea. Pues, sí, varias peleas me parece. Varias peleas. Te digo, o sea, no salgo de mi asombro, verdaderamente te lo digo. O sea, es una felicidad enorme, Sí, obviamente, ni ni hablar de una felicidad enorme, pero también un asombro tremendo porque no puede ser que un perro sea tan inteligente. No existe. No existe. Decís, pero ¿qué es el olfato, el instinto? Sí, ¿viste? No. ¿Cómo hizo? Porque aparte te puedes ir para cualquier lado. O sea, ¿por qué eligió para allá? Es insólito, verdaderamente. Y le mando un saludo a Javi que está mandando un mensaje que dice, qué bueno, apareció, qué bueno. Bueno, abrazo grande para Javi Cebeso que está escuchando y para toda la gente que colaboró y los chicos, obviamente, a Fer y a Juli que se coparon publicando en las redes. Claro, hace 1 hora está subido en redes. Así que 1.000.000 de gracias, chicos, gracias. Bueno, Gracias. apareció domingo y esa es la gran noticia de cierre de programa. Se fue un domingo y apareció un miércoles. No, se fue Se fue un martes Se fue y un martes apareció un apareció domingo. un domingo. Es así. Bueno, mañana entrevista exclusiva con Domingo. A ver qué cosas tiene para decir. Depende, si le sacamos hay que ver qué declaraciones dicen los ya... abogados. Que cuente dónde estuvo. ¿Dónde estuvo? Bueno, más o menos el itinerario parcial lo hicieron, ¿no? Anduvo por la ría. Sí, pero hay un cono de sombra ahí entre la 1 de la mañana y las 12 del mediodía. Andás a ver a dónde estuvo. Muy salidor, poco volvedor, ¿no? Parece que sí. Le gusta la noche. Muchachos, son las 12:24, nos hemos extendido. Hoy hicimos un bonus track doble, pero con una gran noticia. Y no pongas el tema de cierre ahora, Brian, sino que lo metemos sencillamente. Vamos hablando en seco y que vaya la música. Sí, perdón. Sí. ¿Sabes a quién le voy a agradecer? A Karen. A Karen que lo encontró cerca de la casa de Hernán, que está escuchando. Ahí está, y por lo eso llevó. llevó a la casa. Claro, no es que Bueno. fue, sino que lo llevó. Y lo vio y lo llevó. Claro, ya estaba, viste que ahí Andaba en la historia. zona, andaba en la zona. Estábamos espectacularizando la cosa. Pero bueno, igualmente es llamativo, igualmente es tan rápido. Gracias, Karen. Un beso grande, gracias. Bueno, qué genial noticia, realmente. Y bueno, mañana nos contás el reencuentro con tu perro después de algunos meses. Ahí está comiendo. mirá. Ahí ya está comiendo. Qué Sí. bueno ese video. Así que bueno, así son las cosas. Y de estar con hambre. Sí, estaba con. Evidentemente se la pasó sin comer en este tiempo, así que bueno. Sí, mucha festa. Tremendo. Bueno, gracias. Nada, discúlpame que te interrumpí el cierre, pero. No, pero está buenísimo. Está buenísimo. No quería dejar de compartirlo con ustedes. La imagen de Domingo, que ya volvió. Domingo, qué sabio. Domingo sabio. Mirá vos que. Es bonus track, ¿eh? Es bonus track. Es momento de las licencias. Todas las licencias que quieran es ahora, muchachos. Todo esto es gratis. Todo esto es gratis. Es la yapa. La yapa de nuestro programa. Estamos en la 10ª temporada. Imagínense ustedes lo que salió al aire en 10 años. Absolutamente de todo. Bueno, hoy salió la aparición de Domingo en plena transmisión radial donde lo buscábamos y hablábamos de él. Si no te enteraste, es miércoles 14 de mayo de 2025. Allí en los controles está Brian Álvarez. En la producción Sandro Díaz, que hoy salió al aire porque contó sobre su nota lograda con el Pepe Mujica. En el streaming, Jeremías Garbini, que ha ido poniendo cositas audiovisuales a lo largo de toda la transmisión. Los saludo, muchachos. Héctor Nica Mancilla, Rodri Arredondo. No puedo, porque escucho Garbini y no puedo dejar de pensar en una casa de electrodomésticos. Es como que lo dejó ya. Si vos te enojás, Jeremías, yo te defiendo. ¿No? Dale, si necesitas un defensor acá, somos 2 contra 2. Ojalá. Igual va a ser una lucha discursiva, ¿no? Fui a Garbini Hermanos. Garbini. No, pero eso es primero Garbarino, siempre. no es Garbini. Eso es Garbarino. Por eso suena parecido, ¿no? 12 cuotas sin interés. Vos sabés que hay un productor de Telefe que es Diego Garbini. Diego Garbini, productor de Telefe. Sí. ¿Familiar no? No lo sabes. No sé, ni idea. Capaz que sí. Capaz que sí, bueno, por la duda consultale.
Decíamos que está Sandro en la producción, está Juli Quirós en la calle. Quien les habla, mi nombre es Leandro. Llegando a las 12:30, ¿qué estarás pensando sobre tu perro? No te quiero preguntar, pero tus ojos en la transmisión se van para arriba todo el tiempo, Rodri. Pero es una gran noticia. La música que vamos a escuchar es atípica para cierre de programa. Pero es a cuento de la muerte del Pepe Mujica. Dedicamos una hora de aire. Va a sonar ahora apenas cierra este micrófono. Hay una hermosa canción de Jaime Ross que tiene distintas reversiones. Una de ellas con Mercedes Sosa, que se llama Si me voy antes que vos. Y el Pepe partió antes que Lucía, ¿cierto? Antes que Lucía, su compañera de vida. Él es uruguayo, ella es argentina, por supuesto. Y con eso cerramos esta emisión de Arriba el Día. Si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Y es que la vida misma